A modo de introducción, daremos inicio con una pequeña historia. En una fría noche en el bosque, un leñador descansaba en su pequeña cabaña. De repente, un ciervo asomó su cabeza por la puerta buscando refugio del frío. Conmovido, el leñador permitió que el animal entrara un poco para calentarse. Poco a poco, el ciervo fue adentrándose más en la cabaña hasta ocupar todo el espacio. Al final, sin lugar para dormir, el leñador tomó su manta y salió al frío de la noche, reflexionando sobre cómo su amabilidad lo dejó sin refugio. El pecado muchas veces actúa de la misma manera. Si permitimos que el pecado se infiltre un poco, muy pronto éste se adueñará completamente de todo nuestro corazón. Como resultado, experimentaremos el frío y el sufrimiento que trae consigo la oscuridad. Sin embargo, Dios nos ha llamado a ser más que vencedores por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Solo por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos triunfar sobre el pecado. A continuación, como verdaderos cristianos, veremos 3 aspectos de vital importancia que debemos tener para poder vencer al pecado. Primero, denunciar el pecado fue la principal tarea de los profetas. A continuación, veamos por medio de las Escrituras Sagradas, en el Evangelio de Lucas capítulo 3, versículo 3, nos dice la palabra del Señor. Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y en el Evangelio de Lucas capítulo 3, versículos del 7 al 9, nos dice la palabra del Señor. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: «Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego». Tal como podemos observar por medio de estos versículos, aquí se enfoca principalmente la tarea profética de denunciar el pecado y de hacer un llamado hacia el arrepentimiento. Juan el Bautista es un claro ejemplo de esta misión profética, ya que su ministerio se centró principalmente en preparar a las personas para la venida de nuestro Señor Jesucristo a través del bautismo de arrepentimiento. Asimismo, podemos notar aquí una clara advertencia en cuanto a aquellas personas que no den frutos, serán cortados y echados en el fuego, siendo esto un símbolo en cuanto al juicio de Dios. Este mensaje es similar a otros profetas que advertían a Israel del juicio divino si no se volvían de sus pecados. Si lo vemos con atención, lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el libro de Jeremías capítulo 7 versículo 3, nos dice la palabra del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Y en el libro de Ezequiel capítulo 18 versículos del 30 al 31 nos dice la palabra del Señor: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Como podemos notar por medio de las Sagradas Escrituras, Dios a través de sus siervos siempre se encuentra llamando a su pueblo hacia el arrepentimiento, para poder bendecirles y de esta manera evitarles el dolor y el sufrimiento por el pecado. Si observamos, por ejemplo, en tiempos donde tanto la idolatría como la apostasía se encontraban en su máximo esplendor en el pueblo de Israel, Dios levantó al profeta Elías, quien en el monte Carmelo llevó a Israel a reconocer que solo Jehová es Dios. Del mismo modo, si observamos con detenimiento los libros proféticos de las Escrituras Sagradas, los cuales abarcan desde el año 750 a.C. hasta el año 400 a.C. aproximadamente, periodo durante el cual Dios exhortó duramente a su pueblo para que por medio de su arrepentimiento evitara el cautiverio y la destrucción. Cabe resaltar también que este fue el periodo durante el cual Dios restauró a Jerusalén ante el arrepentimiento causado por el dolor del cautiverio babilónico. Si vemos con atención lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías capítulo 29 versículo 10, nos dice la palabra del Señor:
Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Y en el libro de Esdras capítulo 1 versículo 2 nos dice la palabra del Señor: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Como podemos notar, la misión de todos los profetas, tanto en el Antiguo Testamento como con Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, se centraban en denunciar el pecado y llamar a todos hacia el arrepentimiento. La palabra de Dios nos dice, en el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículos del 1 al 2, nos dice la palabra del Señor: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tal como podemos observar, los profetas no solo proclamaban las grandes bendiciones por parte de Dios, sino que también advertían acerca de las consecuencias del pecado, como lo vemos aquí con Juan el Bautista, quien usa imágenes poderosas como víboras, hacha y fuego para destacar la seriedad de su mensaje. Veamos por favor nuevamente a detalle por medio de las escrituras sagradas. En el Evangelio de Lucas capítulo 3 versículos del 7 al 9 nos dice la palabra del Señor: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Como podemos ver, la denuncia del pecado era necesaria para que todo el pueblo pudiera reconocer su maldad y buscar urgentemente su reconciliación para con Dios. Por tanto, denunciar el pecado era una tarea fundamental de los profetas, no solo para condenar, sino también para invitar al arrepentimiento genuino. El mensaje de Juan el Bautista, al igual que el de los profetas del Antiguo Testamento, se encontraba enfocado en la preparación espiritual y el llamado urgente a volverse a Dios antes de que el juicio pudiese caer sobre ellos. Segundo, Dios conoce la condición de la iglesia. En el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, cuando nuestro Señor Jesucristo habla a las 7 iglesias, podemos notar claramente que inicia indicándoles que Él las conoce perfectamente. Sin ir muy lejos, veamos cómo, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versos 2, 9 y 13, podemos ver que inicia diciendo: yo conozco tus obras, y eso lo veremos a detalle en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Nos dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, nos dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 13 nos dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La palabra conocer viene del griego oidá, el cual indica plenitud de conocimiento o conocer perfectamente. Entonces, podemos decir que Dios conoce perfectamente la vida de cada uno de nosotros, así como también conoce perfectamente la vida de la iglesia, puesto que nada le es oculto. Dios todo lo conoce. Dios es omnisciente. Y eso lo veremos por medio de las escrituras sagradas. En el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 13 nos dice la palabra del Señor: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El mayor error en el que muchas veces puede caer el ser humano es creer que podemos engañar a Dios.
Es creer que podemos salir adelante sin arreglar primeramente cuentas con Dios. Como primer ejemplo, tenemos el caso de Ananías y Zafira, en el capítulo 5 del libro de los Hechos, en el cual se halla mentira en las finanzas dentro del hogar de Ananías y Zafira, mintiendo de esta manera a Dios. Ahora, como segundo ejemplo, podemos ver el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, en donde solo 2 de ellas no son exhortadas. Primero, la iglesia de Esmirna, la mártir. Segundo, la iglesia de Filadelfia, la fiel. No obstante, las otras 5 iglesias restantes fueron fuertemente exhortadas. Primero, a la iglesia de Éfeso, por haber perdido su primer amor. Segundo, a las iglesias de Pérgamo y Tiatira, por la idolatría y la inmoralidad sexual. Tercero, a la iglesia de Sardis, por su apariencia e hipocresía. Y cuarto, finalmente, a la iglesia de Laodicea, por su tibieza espiritual. ¿Y qué decir de lo que pasa en la actualidad, en estos últimos tiempos, así como la murmuración, la falta de amor, la falta de perdón, la rebelión, la ira, entre otros? Y es por esa razón que la palabra de Dios es muy clara al decirlo en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 12, nos dice la palabra del Señor: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Debemos tener presente primeramente que el amor se asienta siempre donde hay una fe viva. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas, en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 6, nos dice la palabra del Señor: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada sino la fe que obra por amor. Por consiguiente, la fe será escasa en los días previos al arrebatamiento de la iglesia. Es por ello que la palabra de Dios nos dice, en el Evangelio de Lucas capítulo 18 versículo 8, nos dice la palabra del Señor: os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es por esta razón que podemos ver que tanto los engañadores como el engaño generalizado conducen hacia una apostasía de la fe y a una profunda conmoción en la misma. No obstante, solo los escogidos de Dios a través de todo este tiempo tendrán una fe verdadera. Sin embargo, serán muy pocos, siendo esta otra de las razones por la cual el amor de muchos se enfriará. Solo aquellas personas que son verdaderamente salvos persistirán en el amor verdadero. Tercero, ¿cómo podemos vencer realmente el pecado? La palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 5, nos dice la palabra del Señor: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Primeramente, debemos tener presente que nuestro Señor Jesucristo debe ser el centro de nuestra vida. Como verdaderos cristianos debemos de vivir en Jesucristo. Las Escrituras Sagradas son muy claras al decirlo. En el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 21 nos dice la palabra del Señor: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Podemos ver a través de la historia lo que pone en manifiesto aquella congregación en Éfeso, tan rica espiritualmente y con tanto conocimiento de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, dejó de existir. Seguidamente, debemos tener en claro algunos puntos muy importantes. Primero, debemos tener un arrepentimiento consciente. Recordemos que el arrepentimiento indica que debemos tener una evaluación personal y reflexiva. Tener un arrepentimiento consciente implica que una persona reconoce plenamente sus acciones, comprendiendo así el error o la falta cometida. La palabra del Señor nos dice en el libro de Hechos capítulo 3 versículo 19, nos dice la palabra del Señor: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Segundo, debemos tener determinación. Como verdaderos cristianos debemos tener presente que el arrepentirse indica tener una acción decidida y pronta, en otras palabras, con un sentido de urgencia, es decir, detener el asunto completa e inmediatamente. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas, en el libro de Proverbios capítulo 28 versículo 13, nos dice la palabra del Señor: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Tercero, debemos crear límites claros. Por ejemplo, si la debilidad de una persona es con el alcohol, ésta debe evitar todo tipo de reuniones y amistades donde sabe que habrá o puede haber bebidas alcohólicas. La palabra de Dios es muy clara al decirlo. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, nos dice la palabra del Señor: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Cuarto, debemos mantener una actitud vigilante. Como verdaderos cristianos, debemos permanecer siempre en estado de alerta. Recordemos que Satanás siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, nos dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10, nos dice la palabra del Señor: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nuestro Señor Jesucristo es la verdadera fuente de conocimiento de Dios y la única base para que nosotros podamos obtener nuestra seguridad espiritual. En 1 Juan capítulo 1, versículo 7 nos dice la palabra del Señor: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Como conclusión, debemos tener presente tal como nos dice Dios por medio de su palabra: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Un breve testimonio de un misionero que se encontraba en una pequeña aldea en Asia le enseñaba a una joven muy preocupada por sus pecados, que ya sentía que estos se acumulaban como hojas caídas en el suelo del bosque. Entonces el misionero se acercó y le dijo: recoge todas las hojas secas del bosque y haz una montaña. Seguidamente, luego de que la joven terminara de hacer la montaña con aquellas hojas, el misionero le dijo: ¿qué sucederá ahora cuando venga el viento? El viento soplará con fuerza y dispersará las hojas por todo el bosque. Ahora, quiero que sepas que la sangre de Jesucristo es mucho más poderosa que el viento y que tiene el poder de perdonar y borrar todos tus pecados si decides abrirle y entregarle tu corazón. Asimismo, recordemos que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 17, nos dice la palabra del Señor: es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Desde Pentecostés, cuando una persona cree en nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo toma automáticamente su morada en la vida de aquella persona para siempre. Del mismo modo, como creyentes debemos tener presente lo siguiente: el Espíritu Santo nunca es quitado de la vida de ningún creyente, aunque muchas veces el Espíritu Santo pueda ser contristado, apagado u obstaculizado. Asimismo, recordemos que Dios desea siempre ayudarnos y transformar cada día más nuestro corazón. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerle por el mensaje de su palabra. Ayúdanos también, oh Dios, para que podamos mantenernos siempre alertas y vigilantes hasta que usted venga por nosotros. Asimismo, le pedimos que nos ayude para que podamos seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo y que podamos predicar su palabra tal como usted nos lo ha ordenado, Señor, hasta lo último de la tierra. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.